Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Diego Gómez. Él es el presidente del Congreso de la República. ¿Por qué? Varios temas. Primero, la reforma al sistema de aforados, que según la Corte Constitucional terminará para ser juzgados por el sistema ordinario en el que se juzga a todos los colombianos. ¿A usted qué le parece esa decisión, presidente del Congreso, doctor Gómez? Yamid, muy buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes y a usted y a su equipo de trabajo. Pues mire, yo creo que es una decisión en la que cada vez el Congreso y la Corte han ido avanzando. Anteriormente, en el sistema de aforados era un sistema de única instancia. Logramos en una reforma anterior que se estableciera la doble instancia y a la vez una sala de instrucción dentro de la Corte Suprema de Justicia, lo cual claramente ampliaba las garantías como las que tiene cualquier ciudadano de a pie. Hoy este tema de que ya el sistema no sea el sistema inquisitivo, sino que sea el sistema penal acusatorio, permite que tanto el juez como la parte, es decir, quien está siendo investigado y va a empezar a recibir una serie de situaciones dentro del proceso penal, tengan la misma condición para que sean exactamente los jueces los que terminen dirimiendo esta situación. Es un sistema en el que se privilegia la prueba, se genera muchísimo mayor equilibrio dentro del proceso penal y por supuesto se busca siempre que haya mejores garantías, debido proceso y mejores condiciones para que cuando la persona sea juzgada y sancionada pues tenga todas las garantías y los derechos procesales y derechos constitucionales. Pero mire, doctor Gómez, el fallo no afecta a los parlamentarios en el sentido de que si van a ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, al aplicarse el sistema inquisitivo, ellos pueden perfectamente renunciar al Congreso y pasar de la Corte que los está juzgando a la Fiscalía, como ocurrió con el presidente Uribe cuando era senador, que renunció para que no lo juzgara la Corte, sino la Fiscalía. Así es, esta es una posibilidad que le dan al procesado, que le da el sistema, se lo permitiría al procesado. En el caso nuestro, yo creo perfectamente en el sistema de justicia, creo que en alguna época hubo un desbalance constitucional en el país y hubo algún choque de trenes, pero hoy siento que cada vez más la justicia tiene una gran credibilidad y entiendo que la división de poderes nos permite llegar a una instancia como esta, como tener un sistema penal acusatorio que, repito, le brindaría más garantías para tener mayor control de la prueba, mayor control de las medidas cautelares o de las medidas preventivas que se toman, en este caso como la detención de la persona, y obviamente mayores oportunidades para que el congresista o el aforado se pueda defender a lo largo del proceso que se surte a través de audiencias públicas permanentemente para ir haciendo controles al proceso de manera permanente. Pero a ver, no le entiendo, doctor Gómez, en ese sentido. Al pasar del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio, ¿no pierden prácticamente el fuero como parlamentarios? No, no necesariamente, porque se sigue manteniendo el proceso en la Corte Suprema. Lo que hay que hacer es que definir con ellos si este sistema inquisitivo se hará en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema o si van a crear una instancia que podría ser esa comisión instructora de la Corte Suprema quien se encargue de hacer la instrucción del proceso, garantizando que siempre el juez natural de los aforados esté en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, tal como sucede con el caso de los magistrados, que están en cabeza, la instrucción en cabeza de la Comisión de Acusaciones y el juzgamiento en la Comisión del Senado de la República, que permite, cuando son acusados, pasar el proceso a la Corte Suprema. Pero entonces la sala de la Corte tendría que dividirse la mitad de sus magistrados como fiscales y la otra mitad como jueces, ¿o cómo? Es correcto, deberían existir las funciones de fiscal o sala de instrucción, que hoy ya la tiene la Corte Suprema de Justicia. Tendría que existir también la figura de una sala especial de garantías al interior de la Corte Suprema, que es la que garantice los derechos fundamentales como juez de garantías al procesado, y luego la sala de juzgamiento, que es la que tendría que definir
en primera y segunda instancia qué decisión se toma frente a esa persona, frente a ese imputado. Otro tema, doctor Gómez. ¿Es seguro que mañana sale el fallo de la Corte Constitucional y por unanimidad que tumba el famoso, la ley MICO que ustedes introdujeron para autorizar los contratos en época preelectoral, la famosa ley de garantías que reformaron y que luego metieron como MICO en el presupuesto? Ahí tenemos que revisar cuál es el fallo, si tiene que ver con su trámite, porque se trataba de una ley estatutaria que iba a ser modificada con el trámite de estatutaria dentro de una ley ordinaria, o si el fallo es de fondo, si es por algún requisito o si es por una sustitución de la Constitución en alguno de los casos. Porque en el principio, este artículo que buscaba ampliar los convenios o la firma de convenios durante la ley de garantías entre las entidades territoriales y el orden nacional únicamente, pues lo que buscaba era mantener el ritmo de crecimiento económico que se obtuvo el año anterior y obviamente la reactivación económica en época de pospandemia. No, pero es que entendemos, doctor Gómez, que la Corte tumba los contratos, los detiene, que alcanzaron a firmarse por una cantidad de dinero por ser época preelectoral, lo que antes no se podía hacer y que ahora se hizo y que se declara inconstitucional. Así es, declarado inconstitucional, lo que hace la Corte es que a partir del momento en que se expide ese fallo, se suspende la firma de nuevos convenios con esas entidades, pero los que ya se firmaron por la presunción de legalidad pueden continuar en su ejecución, que es un poco lo que le decía hace un momento. El espíritu de ese artículo tenía que ver con la reactivación económica, con la época de pandemia que enfrentaron los actuales gobernantes y con el índice de crecimiento económico del país el año anterior. Ah, pero entonces el fallo no tumba los convenios que alcanzaron a firmarse o a ejecutarse. No, no señor, el fallo es correcto, no, el fallo lo que hace es que a partir del momento que se declara inconstitucional, ya no se puede firmar ningún otro convenio porque entra en vigencia la ley que fue derogada o reformada a través de este artículo, que fue lo que se hizo en la ley del presupuesto. Mejor dicho, canto a la bandera. No, no necesariamente. Falta un mes para las elecciones. Sí, pero los que ya se firmaron, eso ya, pues, cumplieron el objetivo, ¿no es cierto? Ya los que están firmados y están en proceso de ejecución continúan su trámite legal de acuerdo a la publicación, a la celebración de los mismos convenios y obviamente al aporte de las pólizas y cumplimiento de los requisitos en cada una de esas entidades. A ver, doctor Gómez, usted no aspiró a ser elegido senador, porque, pues, en general todo el mundo dice que usted va a aspirar a la gobernación de Antioquia y no quería, pues, impedirse. ¿Eso cómo va? Pues mire, Yamid, en este momento estamos terminando la gestión hasta el próximo 19 de julio al frente de la presidencia del Congreso, una experiencia muy positiva en un año electoral con una campaña tensa, una campaña, como todos han visto, llena de noticias falsas, llena de ataques de unos candidatos a los otros. Hoy lo que queremos es poder terminar esa gestión hasta el 19 de julio y entregar un Congreso que haya cumplido durante su bicentenario con la agenda que establecimos hace un año. Y a partir de allí, pues hemos escuchado algunas propuestas en Antioquia para postular el nombre a la gobernación de Antioquia, pero digamos que en ese camino todavía falta un largo tiempo y creo que es posible, pero tenemos que seguir estudiando esa posibilidad. Doctor Juan Diego Gómez, presidente del Congreso, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ha sido usted muy amable. Yamid, a usted muchísimas gracias. Gracias, doctor Don Gómez. Y a ustedes, televidentes, también gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, el Noticentro 1 CM.